Adelante, amiga. Muchas gracias, Mechita. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes en esta plataforma. Primeramente, gracias a Dios porque después de varios meses, creo, ¿no? Al comienzo de año, creo, cuando iniciamos por ahí de un tema y después todo este tiempo sin dar un tema para ustedes, bueno, se dio la oportunidad ahora, ya estamos pocas semanas, ¿no? De cumplir 2 años con este ministerio. Y realmente es un gozo, una satisfacción de haber estado acá permanentemente trayendo mensajes de salud, porque sé que a través de estos mensajes de domingo a domingo hemos podido ayudar a tantas personas y resultados, sí, hay resultados de personas que han hecho su tratamiento, hemos podido orientarles en cuanto a su salud y se ven, ¿no? Y estoy muy agradecida porque de alguna manera hemos sido un instrumento en las manos del Señor. Y por esa razón es que necesitamos seguir aprendiendo. Creo que muchos conocen acerca del gluten, algo por lo menos. Entonces, hoy día vamos a un poco dilucidar más las ideas acerca del gluten, porque hay mitos sobre el gluten. Entonces, pero antes de empezar, de todas maneras, aunque ya Michita hizo la oración, yo quiero hacer una corta oración, así es que acompáñeme, por favor. Querido Padre, una vez más agradecerte por que me permites ser tu instrumento. Suplico que dirijas mis palabras y puedas impresionar en mi mente, y sean tus palabras, Señor, y no las mías. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a compartir. Me permiten unos segunditos para que... Oh, bien, ahora sí, creo que ya. Bien. Bien, el gluten es un enemigo silencioso. Y antes, pues, de entrar en sí al tema en lleno, voy a empezar con una cita. Esta cita es de la pluma inspirada, porque sin tener presente el consejo divino, no podríamos hacer, ¿no? Lo que digamos no va a tener mucha resonancia en nuestros corazones. Así es que voy a empezar con una cita que está en el Consejo sobre el régimen alimenticio. Voy a desglosar un poco esta cita. Cualquier cosa que el estómago ingiere, no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. Así que mira, lo que tú pongas en tu boca afectará tu mente y tu cuerpo de manera positiva o de manera negativa. Ahora, los alimentos toscos y estimulantes afiebran la sangre, excitan el sistema nervioso y con demasiada frecuencia embotan la sensibilidad moral. De modo que la razón y la conciencia son vencidas por los impulsos sensuales. Entonces tenemos que determinar, ¿no? Que hay alimentos toscos y estimulantes. Hoy nuestro tema es acerca del gluten y tenemos que ver si el gluten cae dentro de este grupo, ya sea tosco o ya sea estimulante, o tal vez ambos, o tal vez ninguno. Así es que por eso es que quería empezar con esta cita, porque yo quiero que tú al final de esta ponencia te des cuenta qué es para ti el gluten. ¿Es tosco? ¿Es estimulante? Ambos, sea cual fuere, si es así, puede estar afiebrando tu sangre, puede estar excitando tu sistema nervioso y va a embotar frecuentemente la sensibilidad moral. En otras palabras, no te vas a dar cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. O a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Entonces, empezamos. Primeramente, bien, en la actualidad existen estudios científicos que avalan la idea de que el gluten es bueno,
Es una proteína que ya sabemos es pegajosa, que está presente en el trigo, el centeno, ¿no? Y la cebada. Y otros granos también que ya lo vamos a ver, cuál de ellos. Entonces, y estos serían el responsable directo de las alteraciones de nuestro sistema nervioso central, específicamente de nuestro cerebro. Esta cita sacada del libro Brain, Cerebro de Pan, del doctor David Perlmutter. Bien. Tenemos que saber qué es el gluten. Algunos piensan, algunos no saben realmente lo que es el gluten y solo piensan que son para los celíacos. Pues bien, vamos a ir viendo este punto, ¿no? Primero, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada, ¿ya? Estos tres granos principalmente. Debe haber otros granos más que por lo menos aquí en mi país no los conocemos, pero en otras partes, bueno, sí debe de haber. Sí sé que ahí no he puesto todos aquí en esta lista, pero sí contienen esta proteína. Pues ayuda a que la masa se esponje, o sea, aumente y evite que el pan se desarme. Hace que adquiera consistencia y mejora su sabor. Entonces, esto es el gluten. Es una proteína. ¿Ok? Miren acá, por ejemplo, este es un grano, una semilla. Puede ser de trigo, de cebada o de centeno. Y dentro, prácticamente interno, en la parte interna es que se encuentra el gluten. Y acá podemos ver, el gluten está compuesto de la gliadina y la glutenina. ¿Y qué es lo que forma el gluten? Le da esa consistencia, ¿no? Pegajosa. Y dicho sea de paso, la palabra gluten significa pegamento. Así es que, sobre todo el trigo tiene gliadina y glutenina. La cebada, el centeno, no tienen otras proteínas más y tienen gluten, pero en muy poca cantidad, pero tienen gluten. Así es que, ¿qué pasa con estos componentes? ¿Dónde está el problema? Pues simplemente que a nuestra semillita de trigo le quitaron algo importante, dos cositas importantes. Le quitaron el salvado y le quitaron el germen y nos hemos quedado solamente con la parte del medio, que es el endospermo. Y es ahí donde empiezan a surgir los problemas. Por ejemplo, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué sucede? Al introducirse esa harina blanca, ya que le quitaron el germen y el salvado, y bueno, a veces para hacer un elemento rico, ¿no? Que nos gusta mucho en la panificación o en la repostería, está compuesto por harina blanca, pues siempre tiene que ir acompañado de azúcar. Bueno, al introducirse la harina y el azúcar en la dieta, las especies empezaron, bueno, a degenerar, sobre todo nuestra especie humana. Mientras más se refina, más se micropulveriza el trigo, su comportamiento químico en la sangre se asemeja más al azúcar. Por lo tanto, tú consumes en tu día a día abundantes elementos que contengan gluten, ya sea pues pan, ya sea pasteles, galletas, y otras cosas más que tienen gluten que tal vez no sabías, que ya te las voy a mostrar, pues simplemente en tu organismo se va a convertir en azúcar. El exceso de carbohidratos va a ser real en tu cuerpo, el exceso de glucosa, entonces va a empezar a actuar mal dentro de tus células por el exceso de glucosa. Y esto es lo que sucede cuando hemos refinado o recontra micropulverizado a nuestro bondadoso trigo. Entonces, ¿solo a los celíacos les afecta el gluten? Solo a los celíacos, porque
esta es la idea que la mayoría de personas tienen, que solamente los celíacos, bueno, son los intolerantes al gluten. En este Centro de Psicología y Adopción Psicoveritas, ellos dicen algo. El gluten de algún modo afecta a todas las personas, no solo a los intolerantes y celíacos, aunque estos sean los que más traten de evitar comer alimentos con gluten para el tratamiento de la misma enfermedad. Eliminar esta proteína vegetal de la dieta diaria mejorará los síntomas, reducirá o incluso refrenará el daño al intestino delgado provocado porque la comida con gluten no se absorben correctamente, además de evitar más problemas a largo plazo en la salud. Así es que nos está diciendo que afecta a todas las personas. Yo creo que tú estás aquí para saber más del gluten y para saber si tal vez tienes algún tipo de intolerancia a él. Vamos a ir viendo justamente estos puntos, porque tú tienes que conocer por qué el gluten puede afectar a muchos. De repente tú nunca has sabido que puedes tener algo de sensibilidad a este componente del trigo, de la cebada, del centeno. Pues bien, ¿qué pasa? La harina de trigo, la cebada o el centeno, que ya les dije hace un momento, mayormente es el trigo al que le quitan todo, le quitan el salvado y le quitan el germen. Por lo tanto, tenemos dos condiciones. Una es el trigo, que tiene todos sus componentes, es el trigo integral, y acá tenemos el trigo refinado, donde le quitaron todo y solamente es el endospermo. Nunca he escuchado, no he visto, al menos acá en Perú, no sé si existiera en otras partes, que a la cebada o al centeno se le quite igualmente su cáscara, es el salvado y el germen. No he escuchado, pero mayormente es el trigo, el pobre, el que le cayó, como dice, como una ruleta rusa, le cayó la suerte o la mala suerte al trigo. ¿Por qué? Y eso también al final se los voy a mostrar. Porque el trigo es el, digamos, el que afortunado o desafortunado, voy a decir, que se le extrajo su pajita, su cascarita y su germen, ¿no? Tan nutritivo ambos. Bien. ¿Qué pasa? Miren, cuando hacemos con harina de trigo, wow. Estoy segura que muchos aquí se está activando algo en su cerebro y están diciendo, qué rico, qué delicioso. Pues bien, estos productos que ustedes ven acá se hacen con el trigo refinado. El pan de cada día que compran muchos en la panadería, la pastelería, un antojito en la tarde, un quequito, una donita. Rico, ¿verdad? Yo misma he sido abanderada hace muchos años atrás acerca de todo esto, porque yo he sido una comedora de panes, de queques. Yo tengo en mis genes grabado el queque y las galletas, sobre todo. Hasta el día de hoy me persiguen. Claro que ya no, después les voy a contar un poco más, así que continuemos. ¿Qué pasa pues con la harina de trigo? ¿Qué falta aquí? ¿Qué le quitaron al pobre? Pues carecen de algo elemental, necesario para nuestra vida. Porque sin fibra, simplemente estamos en problemas. Nuestra salud está en problemas cuando no hay fibra dietética dentro de nuestro cuerpo. Sobre todo, quien va a padecer son nuestros microorganismos que viven en nuestro segundo cerebro. Ellas son las que van a necesitar estas fibras. Y si las matamos de hambre, lógicamente, el resultado será la enfermedad para nosotros y el dolor, la inflamación, que simplemente a nadie les gusta, ¿no? Estar con un poquito de dolor aquí o inflamación por acá. Creo que nadie quiere pasar por esos momentos ingratos. Pues bien,
la harina o a los productos de harina refinada extrajeron todo esto. ¿Has sentido arrebato de placer al consumir un bollito calientito, un pastelito, una donita? Pues hace un rato hemos visto, ¿no? Qué ricos placeres en esas imágenes. Pues bien, no eres el único. No eres el único. Toda la población mundial que ha probado por lo menos en su vida algo refinado ha sentido este placer. ¿Por qué? Desde finales de los años 70 sabemos que el gluten se descompone en polipéptidos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y cuando recibes una dosis de trigo, la digestión libera componentes similares a la morfina que se adhieren a los receptores opiáceos del cerebro. Esto induce a una forma de recompensa, una ligera euforia. Por lo tanto, queridos, a los que les encanta comer pan, he conocido personas a lo largo de mi vida que he visto comer hasta 10 panes, 15 panes, familiares, por ejemplo, ¿no? He visto que comen desde 5 para arriba. Y es porque están buscando un estado de recompensa y euforia. Y es que simplemente cuando ya hay vacío existencial, necesitamos llenarlo con algo que nos dé placer, que llene por lo menos un momento, unas horas, unos minutos, con esa sensación de alegría, entre comillas, de recompensa, de euforia. Y eso solamente representa un vacío en el hombre. Bien. ¿Y qué pasa, bueno, con el gluten, ¿no? En la alimentación de nuestros tiempos? Bueno, los granos y cereales que comemos hoy no se parecen casi nada a aquellos que empezaron a formar parte de la dieta humana. Es que muchos dirán, pero mi papá, mi abuelo, nuestros ancestros no padecían de estas enfermedades. Pues ya creo que ustedes saben por qué. Porque no se le había extraído el salvado y el germen al trigo. Ellos comían mucho mejor. Hoy, por la producción alimentaria moderna, por la bioingeniería, se ha permitido, ¿no?, que se desarrollen granos que contienen 40 veces más gluten que los que se cultivaban hace apenas unas cuantas décadas. En conclusión, los cereales modernos con mayores niveles de gluten son mucho más adictivos que sus predecesores. Eso es lo que ha sucedido con el gluten. Cada vez lo han ido refinando más con el fin de que este también dure, porque ustedes saben que, a ver, yo, por ejemplo, me gusta comprar harinas integrales, pero no tengo ese problema de guardarlos. Tengo mi alacena donde los guardo, y el problema es que aparecen las polillas. Aparecen las polillas y están comiéndose mi harina. A veces tengo que guardarlas al frigider únicamente para poder conservarlas más tiempo. Pero una harina que la han recontraprocesado, pues a ver si se acerca ahí una polilla o un gorgojo. Simplemente es un no, porque ya está modificado. Y pues las polillas y los gorgojos no son tontos, no van a comer algo súper recontra procesado. Así es que ellos saben dónde está el alimento para ellas. ¿Y el gluten con harinas integrales hará daño? Pues bien, aquí puede entrar la cebada y el centeno, al cual yo no he visto que lo refinen, ¿no?, como lo han hecho con el trigo. Y estas suelen tener, pues, gluten de todas maneras. Y en sí, en cierta manera, te voy a decir que puede hacer daño, como también no puede hacer daño. O sea, ambas. Pero, ¿cuáles sí y cuáles no? Yo te voy a decir, ¿cuándo te puede hacer daño un pan integral hecho con cebada, por ejemplo, tan nutritiva la cebada, o con centeno?
o con el mismo trigo, pero que sea integral. Pues simplemente cuando ya tienes una condición de sensibilidad, de intolerancia, ahí es que te hace daño. Pero si no hubiera esa condición, pues simplemente hacer uno de estos productos es como si estuvieras cocinando un plato de comida. Ahora, ¿qué sucede con la panadería y repostería con masa madre? Ellos también se hacen a base de gluten, pero acá hay una gran diferencia. El hecho de haber usado o elaborado mi masa, la he hecho fermentar por más de 24 horas, pues hay un proceso donde los microorganismos están haciendo su trabajo. Es una fermentación lenta que hace de que los carbohidratos, pues, lo metabolicen estos pequeños microorganismos y muchos dicen que ya no contiene gluten un pan hecho con masa madre o un queque, pero en realidad quedan siempre unos rezagos y esos rezagos son los que pueden hacer daño. A algunas personas más sensibles les hace más daño que a otras menos sensibles. Por eso es que algunos que comen pan o queques con masa madre no sienten mucho, no sienten la pegada del gluten. Yo te voy a decir que acá hay 3 condiciones que tú tienes que saber para entender. La más conocida es la celiaquía. Es la intolerancia a la proteína del gluten, una enfermedad autoinmune y crónica caracterizada por una lesión de la mucosa del intestino delgado que impide la correcta absorción de los nutrientes. Los síntomas son diarrea, malnutrición, hinchazón abdominal, náuseas, vómitos y hay más. La lista se extiende. En caso de tener celiaquía, la persona es imperativo abandonar totalmente el gluten y evitar la más mínima contaminación. Bien, la celiaquía, para saber si soy celíaco o no, tengo que pasar por una prueba en un laboratorio. Ahora, la sensibilidad al gluten es otro tipo de personas que tienen esta sensibilidad y acá entra, dicen, un 10% de la población que lo tiene y muchos no saben que son sensibles al gluten. Es también conocida como sensibilidad al gluten no celíaca. Los síntomas son muy similares a los que produce la intolerancia, aunque predominan las manifestaciones extradigestivas, como alteraciones del comportamiento, dolores óseos y articulares, calambres, adormecimiento de las extremidades, pérdida de peso o fatiga crónica. Entonces, acá hay otra condición más acerca de la intolerancia. Y esta es otra, alergia al gluten. Se produce por una respuesta inmunológica de hipersensibilidad inmediata. Afecta a un porcentaje muy bajo de la población y los síntomas son de diferente gravedad. Dolor abdominal, diarreas, vómitos, asma, tos, rinitis, conjuntivitis, urticaria, edema o inflamación, dermatitis. Y ustedes saben que la alergia, en este caso, cuando es una alergia al gluten, se puede llegar al shock anafiláctico y muchas veces puede ser mortal. Entonces es importante saber cuál de estas condiciones puede ser la que yo estoy teniendo, ¿no? Cada uno quiere saber. Ahora, en mi caso, yo les voy a contar que soy sensible al gluten. Solo que aquí no veo mucho el rasgo que a mí la característica que a mí me suele pasar cuando he comido gluten. A mí inmediatamente se me hinchan mis manos. Por ejemplo, soy muy sensible, pero a mí me pasa algo. Ustedes muchos acá conocen la panadería de nuestro querido Nimmer. Y yo he comprado panes de ahí. Pero cuando los he comido, panes del día, no calientes, pero sí del día, a mí mi cuerpo reacciona. Entonces se me hinchan mis manos. Pero si como ese mismo pan 2 o 3 días después, o tostado,
ya no tengo ninguna reacción al gluten. Yo no me he hecho una prueba, pero sin embargo me he dado cuenta por estos detalles al comer algo que tiene gluten. Por eso es que he decidido no comer gluten, porque todavía tengo un problema, ¿no?, en mi cuerpo que no me permite metabolizar bien esta proteína. No tengo esas enzimas necesarias. Entonces, si tú has visto que tienes alguno de estos síntomas, entonces es probable que puedes estar desarrollando algún tipo de reacción o intolerancia al gluten. ¿Qué te predispone? Necesariamente el hecho de haber comido por años productos refinados, sobre todo con el trigo, porque también tenemos productos refinados como el arroz. Al arroz también le quitaron su pobre cáscara. Pero estamos hablando en esta ocasión acerca del gluten. Si has estado por años consumiendo productos refinados, es más que probable que estés desarrollando algún tipo de sensibilidad, alergia o incluso la celiaquía, porque la celiaquía tiende también a aparecer en la edad adulta. Así es que si eres adulto, no estás libre todavía. Pero ¿qué se suma a esta situación, aunque yo pueda tener alguna de estas condiciones? Pues bien, estos aspectos que tú ves aquí se suma a que tú en tu cuerpo estés dañando las paredes intestinales. Por ejemplo, si eres bebedor o fumador, o tal vez hasta un simple bebedor social que bebe una vez al mes en algún compromiso, o estés todos los días de tu vida viviendo con estrés, no sepas controlar tu ansiedad y tu estrés, que vivas en un lugar donde hay mucha contaminación, por ejemplo, en una avenida donde pasan los carros, o que tal vez no tengas una actividad como un hobby, algo que te distraiga, que te relaje, algo que te ayude a alcanzar tus proyectos, que te haga soñar. No tengas una dieta desequilibrada donde hay consumo de alimentos chatarra, no hay equilibrio de los nutrientes. Cuando eres muy antisocial y apático y no te gustan las relaciones interpersonales, te privas o huyes de esos momentos, ¿no?, de relacionamientos social. Cuando tienes falta de higiene personal, cuando no puedes dormir bien, cuando tomas muchas pastillas para los dolores, para la inflamación, y simplemente también eres sedentario y no haces ejercicio. Estas condiciones y otras, como por ejemplo que no he puesto acá, el hecho de no tener a Dios en la vida de uno, sea de la religión que seas, la falta de Dios en la vida del ser humano crea vacío existencial. Pero entra Dios en la vida y todo empieza a tener armonía. Entonces, la falta de Dios también va a crear un vacío y todo eso va a atentar, ¿sabes a dónde? A tu eje intestino-cerebro, porque estos ambos están interconectados. Ambos se comunican todos los días de tu vida a través del nervio vago. Por lo tanto, todo lo que tú comes, todo lo que ingresa, ya sea en alimentos, ya sea en actividades como ejercicios, ya sea en pensamientos, en lo que miras, en lo que escuchas, va a afectar a tu intestino. Va a afectar a tu intestino. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa relación intrínseca de cerebro e intestino, ambos, ¿no? Uno el cerebro que ya conocemos y el otro el segundo cerebro. Ellos dos se comunican. Entonces, si tú has vivido así, y aparte a esto agregándole el consumo de harinas refinadas, como el gluten, el refinamiento del trigo, entonces esto va a sucederte. Que en nuestras paredes intestinales los colonocitos se van a dañar, van a perder su estructura y va a ocurrir pues un daño a nivel de las paredes. La mucosa intestinal se daña.
¿Y quién no puede comer gluten? Aquellos que tienen un colonocito dañado. En el intestino o en el colon distal necesitamos la formación de butirato todos los días. Y este butirato se forma por la presencia de las cáscaras. Y al haberle quitado las cáscaras al trigo, al arroz también, no hay formación de butirato. El crecimiento se inhibe, no hay proliferación de butirato. Por lo tanto, no hay energía. Y miren, se va oscureciendo hasta llegar al punto máximo. ¿Saben cuál es el punto máximo? Que el colon se empieza a necrosar. Y está el cáncer ya presente. El cáncer, porque tienes un colon necrosado. Y muchas veces, si estás a tiempo, te lo pueden extirpar ese pedazo. Pero cuando ya está avanzado, ya no hay mucha esperanza de vida. Todo, ¿por qué? Porque se refinó al trigo. ¿Quién no puede comer gluten? Pues es aquella persona que tiene un mal estilo de vida y que dentro de ese estilo de vida está el consumo de alimentos refinados. No tiene paz mental esta persona porque está ausente Dios en la vida de esta persona. Entonces el resultado es que miren lo que sucede. Estos son los colonocitos. Cuando se rompe esa barrera, porque esta es la protección que necesitamos para que venga el trigo y normalmente se digiera y después se expulse, ¿no? A través del recto. Pero cuando esta está rota, empieza la permeabilidad intestinal. Por eso que aquí no solo los celíacos tienen este problema, los que están sensibles al gluten, los alérgicos al gluten. Y claro, esto que ustedes ven acá se puede reparar. En algunos casos va a durar más tiempo la reparación, en algunos menos. Entonces, si se rompe, viene el trigo y pasa directamente esa proteína a la sangre, dañando la sangre, dañando nuestro sistema inmunológico. Imagínense si esta figurita que ustedes ven se repite, o sea, este también estuviera roto, este también, y así. Tendríamos el intestino como una coladera, ¿no les parece? Eso es la permeabilidad, intestino permeable, es una condición de muchas personas que tienen el intestino permeable. Y bueno, la intolerancia, la sensibilidad, la celiaquía son condiciones. Aquí también entran las enfermedades, las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, dentro de las cuales también podemos ver a niños con TDA, niños o personas adultas con el síndrome, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, niños con el espectro autista, personas con el espectro autista, que son varias enfermedades encerradas, ¿no?, en este nombre, que están dañados sus paredes intestinales. Como les digo, en algunos casos más van a demorar, pero para esto tenemos que ser obedientes. Ese pan se vuelve un extraño en la mesa de muchos. Se vuelve un extraño. Entonces no queremos esto. ¿Qué es lo que sucede en mi cuerpo? Ya vuelvo a repetir. El gluten, esa proteína del trigo, entonces, que produce bienestar en el estómago, genera unas sustancias llamadas exorfinas, que son opioides, los cuales generan adicción. Es como una droga en tu cerebro. Por eso a los niños hiperactivos no se les debiera dar pan, porque deberíamos quitarle las galletitas que yo veo que les dan a veces a media mañana para que estén tranquilos, que se tranquilizan un rato, pero después que procesó ese pseudoalimento, wow, es como que si le hubieras dado cuerda y la hiperactividad persiste aún más, se triplica. Entonces, necesitamos
en ciertas situaciones quitar el gluten. Entonces ya hemos visto acerca del gluten, ¿no? Quiero que entiendas esto, ¿no? El gluten tiene la capacidad de cambiar nuestra bioquímica al nivel del centro de placer y adicción del cerebro. Y es que si tienes esta adicción, tienes un cerebro de pan. Así era mi cerebro. ¿Mm? Basta con pasar cerca a una panadería y el olorcito ya te hacía ganas de entrar y comprar algo para tener ese placer, ese sentido de recompensa que uno busca. Pero eso pasa cuando hay un vacío, pues necesitas llenarlo con algo, pero si tu vida tiene un propósito, empiezas a reordenar todo, empezando por Dios, y el resto empieza a entrar, a modificarse, a ordenarse, y todo empieza nuevamente a equilibrarse. Y de pronto ya no sientes esa adicción, se va pasando. Es como una droga, prácticamente. ¿Quién puede comer gluten? Ahora, pues que yo no estoy hablando en contra del pan, al contrario, pero quiero que entiendas todo esto que sucede en el organismo y en aquellas personas que no tienen un estilo de vida saludable, ¿no? Y piensan que pueden comer de todo, pero si ya has estado teniendo malos hábitos, créeme que tu colon, tu intestino no está de lo mejor como para recibir esta proteína. Ahora, ¿quién sí puede comer? Pues aquellas personas que tienen su colonocito sano, donde hay presencia de butirato, y esta pues va a cumplir todos sus movimientos, todo para lo cual fue creado, porque si recibe el componente que necesita esta parte del colon distal, porque ahí están unos microorganismos que cuando reciben su alimento, que es el butirato, ellas empiezan, wow, están de fiestas y empiezan con el material que les has mandado, empiezan a transformarlo y a hacer cosas buenas, a crear cosas hermosas, como los ácidos grasos de cadena corta. Aquellos que te dan más vida, que te dan energía, y no energía para el hoy simplemente, energía para tu mañana. Eso es lo más bonito, o sea, vas a tener una vejez saludable, no una vejez achacosa y con dolores. Entonces, y con esa reserva, porque ellos también guardan pan para el mañana, permite que haya un crecimiento, una proliferación de más butirato todavía. O sea, van guardando reservas para el mañana. Es hermoso cómo funciona nuestro organismo. Y todo cuando sabemos ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Pues simplemente a las leyes naturales. Si tú obedeces teniendo a Dios en tu vida, tomando tu agua todos los días, tus 8 vasos promedio, descansas antes de las 10, haces ejercicios, tomas sol, respiras lentamente, te nutres equilibradamente, no solo es una nutrición vegetariana como muchos piensan, no, va más allá. Hay un equilibrio, ya que Dios es un Dios de orden. Nuestros nutrientes tienen que entrar en forma ordenada, 50-30-20, el famoso 50-30-20, que es la dieta plana. Se le llama así simplemente porque 50% de nuestro plato tiene que ser reguladores de función, 30% tiene que ser entre cereales y tubérculos y 20% de proteínas. No puedes poner 50% de proteínas porque te enfermas. Hoy los restaurantes están plagados solamente de 50% de proteínas y otro 50% de arroz, o sea, de carbohidratos. Y por eso nuestros hospitales están llenos y no hay cita para remate. ¿Por qué? Porque no solo es una dieta vegetariana, sino hay que aprender a equilibrar y a combinar nuestros nutrientes. Saber decir no a lo que me hace daño. La confianza en Dios es vital porque cuando tú aprendas a confiar en Dios, entonces crecerá, se implantará en ti el Espíritu Santo y hará crecer estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe, mansedumbre. Te transformas como ser humano. Y también es importante el ambiente agradable. Es que vivir en un lugar sucio, contaminado, no va a dar salud. Tus genes, tus células se van a dar cuenta. Entonces tú dirás, yo practico la dieta plana, pero no sano, pero vives en un ambiente donde hay pura pelea, pleito, donde hay rencillas. Entonces hay que ver y arreglar esa situación. Eso también es parte de la higiene. Un ambiente agradable, la alegría, reír, queridos, reír. Se te está cayendo en el techo, en la cabeza. Gracias, Señor. Te robaron. Gracias, Señor, porque me robaron. Te detectaron cáncer. Gracias, Señor, porque me detectaron cáncer. Te engañaron, te sacaron la vuelta. Gracias, Señor. ¿Qué está diciendo esta persona? ¿Qué está diciendo esta hermana? ¿Cómo me voy a alegrar porque me acaban de despedir de mi trabajo? Si tú confías en el Señor, sabes que tu vida está en sus manos y Él dirige y escribe los guiones de tu vida. Por lo tanto, si te robaron, si te maltrataron, si te engañaron, el Señor está permitiendo eso para algo más. Para algo más que tú en ese momento no lo entiendes, pero que lo vas a entender más adelante. Solamente actúa por fe dando gracias y vas a ver cómo tus células empiezan a mejorar, a regenerarse, porque Proverbio 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así es que si no quieres que se seque tus huesos y tener mala sangre, ya que en los huesos está la médula ósea donde se forma la sangre, entonces es mejor que empieces a cambiar de actitud. La actitud en la vida hace la diferencia en que seas feliz o desdichado. Y eso lo puse en un post esta mañana en el grupo de Nutrigenética. Así que es muy importante la actitud. Y ya que has aprendido ahora a ordenar tu vida, empieza a ayudar, a compartir, a servir a alguien más y llevarle esperanza. Necesitas la pureza en la vida, entonces empieza a perdonar, a liberarte de tus cargas. Es que todo eso es importante para tener un colon saludable, un intestino que es tu segundo cerebro saludable, para que ese intestino tenga una buena conexión con tu cerebro, para que haya ácidos grasos de cadena corta que te van a dar, wow, felicidad. Las endorfinas se van a poder formar correctamente, la dopamina, la serotonina, todas esas hormonas necesarias de la felicidad van a estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque eres obediente y te va a empezar a reparar tu colon, sobre todo ahí donde necesitan las cascaritas, ya que se le ha quitado todo eso al trigo. ¿Dónde encontramos el gluten? Bueno, ya sabemos, cebada, trigo, centeno. No hablé de la avena, porque en realidad la avena no tiene gluten. Pero hoy sabemos que la avena, donde se cultiva, muchas veces se cultiva en un campo donde se cultivó trigo. O de repente el campo del costado se ha cultivado cebada, y eso se le llama contaminación cruzada. Y mucho de la avena que se vende contiene gluten, por eso a muchos aún la avena les puede chocar. Por eso es que en realidad la avena no tiene, pero si tú puedes conseguir una avena certificada que diga libre de gluten, puedes consumirla. Así es que yo solo lo he puesto para que sepas que hay otros granos que pueden contener gluten. Bien. Entonces ya sabemos dónde encontramos el gluten. Esto es lo que ya les mostré. Pero también dónde más encontramos el gluten. En embutidos, en condimentos procesados, en helados, en los snacks. Ahí también se esconde el gluten. Y no he puesto uno acá que se me ha pasado. Pero hay muchos medicamentos que también tienen gluten. Así que ojo. Alerta para los que todavía siguen tomando pastillas o los que creen que aquí no hay gluten, pues revisen y van a darse cuenta que también está el gluten ahí presente. ¿Dónde más? Yo me sorprendí porque buscando dónde más
se encuentra el gluten, me di cuenta que venden cosméticos libres de gluten. Eso quiere decir que hay cosméticos que sí tienen gluten, productos de aseo personal que sí tienen gluten. Por eso este es un sello que es mundial, que significa libre de gluten. Así es que también encontramos gluten ahí para los que son sensibles, son intolerantes y sobre todo para los celíacos. Y para los que nuevos sensibles, voy a decir nuevos sensibles, porque si estabas llevando un estilo de vida pésimo, de pronto estás entrando en este grupo de sensibilidad o de alergia, y Dios no lo permita, de celiaquía, ¿no? Ahora, ¿con qué puedo reemplazar el gluten? Tenemos otro tipo de cereales, y como el gluten, como el trigo, la cebada y el centeno son cereales, yo he puesto acá otros cereales más, en la misma línea. De cereales tenemos el maíz, la quinoa, la kiwicha, cañigua, trigo sarraceno, que solo el trigo es el nombre, pero no tiene nada de trigo, sorgo, el mijo, arroz integral, la misma avena que libre de gluten, obviamente, que puedo reemplazar para hacer mis panes, para hacer algún queque. Bueno, y hay que saber prepararlos, obviamente. Ya, eso también voy a hablar un ratito. ¿Qué otras harinas más? Acá he puesto otros tipos de harinas, por ejemplo, proteicos, pero siempre con precaución, porque ya que son proteínas, no debo de excederme en su consumo, ya que las proteínas tienen que ser un 20%. Y aquí son harinas de frutas mayormente. También hay que saber, si las sabemos combinar, vamos a poder hacer buenos, no vamos a dejar de comer nuestros gustitos, pero tenemos que aprender a combinarla. Si yo agarro una de estas harinas y le echo, por ejemplo, no las combino bien, o pongo algo extraño como un polvo de hornear, fatal, arruiné ese preparado. Por eso hay que aprender a prepararlos. Efectos sobre la salud. El intestino humano es incapaz de degradar el gluten. Aunque la mayor parte de las personas pueden tolerar y eliminar de manera segura el gluten, nadie es capaz de digerirlo completamente. De hecho, el cuerpo puede percibir el gluten como un potencial enemigo, reaccionando como si tratara de una peligrosa bacteria y generando una respuesta inflamatoria. Consumir gluten es, por tanto, un estrés más para nuestras defensas. Añade una batalla más a las de que de por sí ya tiene que lidiar. Esto no quiere decir que en sí mismo genera una patología, sino simplemente que tenemos un factor inflamatorio más a gestionar. Y cuando dice más, y lo dice este doctor Oriol Roda, doctor en biología molecular, se está refiriendo que no solamente es el gluten, sino vamos a agregarle el estilo de vida, pues, que ya hemos visto. Las reacciones cruzadas del gluten. Si eres de los que has identificado que el trigo y el gluten te sienta mal o quieres dar un descanso a tu sistema inmune, debes saber que en ocasiones, si tu cuerpo ya reacciona a algún componente del trigo, puede ser que lo haga también a algún otro alimento. Eres más susceptible a volverte alérgico a otros alimentos. Es lo que se reconoce como reacciones cruzadas. Y esto yo lo puedo aseverar, ¿no? En mí, porque yo tengo esa sensibilidad al gluten, pero por ahí un día comí popcorn. El popcorn es de maíz. Yo no lo hago con aceite. Pero cuando investigo, el popcorn mayormente está modificado ya genéticamente. Entonces, de pronto soy alérgica a ese maíz. Incluso también me pasa con otro maíz que hoy día también tiene esa modificación genética, la harina pan, que le dicen que mucho lo usan en Colombia y en Venezuela para hacer, ¿no?, las arepas. Por ejemplo, mi cuerpo ha reaccionado ante esa, pero no ante la harina de maíz que se muele directamente del grano.
Sin embargo, esto es una realidad que yo he visto personas familiares que de pronto son alérgicos a las solanáceas, no pueden comer tomate ni papa, porque su cuerpo reacciona. ¿Y es por qué? Porque esta persona no tenía un mal estilo de vida, tanto, pero sí comía cosas refinadas antes de conocer el mensaje. ¿No? Comía muchas cosas refinadas y esto le causó esa predisposición a tener alergias a otras cosas más porque ya dañó los colonocitos. Esta puede ser la explicación por la que quizás sigues notando síntomas como si tomaras gluten aunque no lo hagas. Los trastornos neurológicos causados por el consumo de gluten se denominan neurogluten, en otras palabras, cerebro de pan. Según este neurólogo, ¿no? Marios Ajivasiliou, pionero a nivel mundial en el estudio de la ataxia por gluten. Tremendo, o sea, esta condición de comer, de seguir comiendo el trigo sobre todo refinado, donde le quitaron pues todo, solo se quedó el endospermo, y ya sabemos que lo procesan 40 veces, no más, lo micropulverizan para que sea más duradero, más comercial. Es terrible el daño que han causado a la humanidad, pero esto hay una razón y ahorita vamos a ver. Bueno, si vas a consumir gluten, te voy a aconsejar que lo hagas de esta siguiente manera. 1 es los granos y semillas orgánicas integrales, o sea que hagas panes integrales o también lo que podemos llamarle panes sin gluten. Panes sin gluten hecho pues con semillas que sean integrales. O panes con gluten, pero hechos con masa madre. Porque ya sabemos que de todas maneras esa fermentación lenta hace que los microorganismos puedan deglutir todo el carbohidrato, ¿no? Y ese gluten también se transforma por el proceso fermentativo. Queda, pero es muy mínimo y hay muchas personas que sí lo toleran muy bien. O sea, no quiere decir que su estilo de vida no está tan mal y sus colonocitos no están tan dañados como para poder procesar este alimento. Así que en ambas condiciones podemos comer, ¿no? Vamos a comer el gluten. Incluso acá, dentro de las semillas integrales, puede estar el centeno, puede estar el centeno y la cebada. Y me permiten un segundo. Un poquito de agua. Así es que de esta manera podemos seguir consumiendo gluten, porque ya les vuelvo a repetir, no estoy hablando en contra del pan. ¿Por qué? Porque el pan es la esencia de la vida. Y la autora Elena de White dice que hay más religión en un buen pan. Así es que aprendamos a hacer buenos panes y dejemos esas harinas refinadas que prácticamente han dañado a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Dirán, pues miren este texto que encontré acá en la temperancia. El comienzo de la intemperancia. Satanás reunió, dice, a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor mal posible a la familia humana. Se expresaron unas propuestas tras otras, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, o sea, las uvas, como así también el trigo, y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugasen de tal forma los sentidos que Satanás tendría el dominio. Por lo tanto, queridos, el primer texto que puse, te dije que ahora pensaras si el trigo o este gluten es tosco o un alimento inflamatorio. ¿En qué crees tú que? Pues bien, el gluten no es tosco porque es muy rico.
y es agradable al paladar, pero sí puede ser inflamatorio cuando se le extrae la cáscara y el germen, el salvado y el germen. Y si sigues alimentándote así, más agregado tu mal estilo de vida, pues simplemente tus facultades físicas se arruinarán. Tus facultades mentales y morales van a estar subyugados bajo el dominio de Satanás. Así que es hora de hacer cambios, de dejar ese pan de muerte lenta que venden en la esquina de tu casa y aprendas a hacer panes elaborados mejor con masa madre o también panes sin gluten. También se puede hacer masa madre sin gluten. Cualquiera de estas formas. Es mejor hacer un buen pan porque hay más religión en un buen pan, dice Elena de White. Mire, acá este personaje es un profesor de religión en la James Madison University, investigador especialista en religión china. Es que Satanás siempre va a tener sus brazos, y este es uno de ellos. Discúlpeme, no quiero expresarme mal, pero este señor también se expresó mal de otras personas que ahorita les voy a mostrar. Pero él habla a favor del gluten. Simplemente dice, y que no está mal dicho esto que dice, que si no te han diagnosticado celiaquía, ¿por qué tienes que dejar de comer gluten? Es verdad, mejor es que vayas a un laboratorio y veas, o un doctor, y te diagnostiques si tienes celiaquía. O te diagnostiquen, pues, ¿no? Si estás dentro del espectro autista o enfermedades inflamatorias, pero aunque él no habla de eso. Sin embargo, él habla a favor del gluten, porque él sacó su libro, La mentira del gluten. Y dentro de este libro habla o desprestigia a dos personajes que sí han hecho estudios con respecto al gluten, que son el doctor William Davis, cardiólogo, y el doctor David Perlmutter, neurólogo. Ellos han sacado sus libros, Las barriga de trigo, cerebro de pan, que hablan de esta condición más ampliamente. Podrían adquirir esos libros, ustedes creo que están al alcance. Y en este libro, este señor desprestigia y habla que estos dos doctores son unos charlatanes y que no están preparados, no tienen la condición para poder hablar acerca de esto. Pero yo diría que tampoco este señor, porque él es un investigador en la religión china, hablando de nutrición, no lo desprestigio, más solo que él es una persona que puede estar siendo instrumento, para bien o para mal, pero no cuando hay otros libros o personajes que sí tienden más autoría en poder hablar acerca de este tema. Ventajas del pan sin gluten o integrales. Digestión del pan sin gluten, pues es más fácil de digerir, mejorando la actividad digestiva, mejora el sistema inmunológico, ayuda a combatir alergias y asmas, reduce la presión sanguínea, tiene antioxidantes, aporta vitaminas del grupo B, reduce el colesterol y triglicéridos, es bajo en carbohidratos, aumenta la salud del pelo y la piel, mejora la coordinación y la agilidad mental, favorece a no contraer problemas inflamatorios y lesiones gastrointestinales, además de alergias, asma, cáncer, psoriasis, salud ósea. Siempre y cuando, voy a decir esto, siempre y cuando los ingredientes a usar para yo elaborar un pan sin gluten no contengan otros elementos inflamatorios, como ya les comenté, el polvo de hornear. Hay otras formas. Entonces podemos elaborar. Ahora, si yo uso también azúcar, bueno, también es otro elemento inflamatorio. Si yo uso leche, también estoy haciendo una mala combinación. Entonces, hay maneras de elaborar panes sin gluten o integrales
de tal forma que no dañe la mucosa intestinal. Ventajas del pan con masa madre. Pues son panes más digestivos. Contienen bacterias llamadas lactobacillus que regulan el funcionamiento intestinal. Además, estas producen ácidos lácticos y acéticos que actúan como conservadores naturales, evitando así el uso de conservadores sintéticos. Reducen los índices glucémicos del pan y la glucosa e insulina en sangre. Mejoran la absorción de nutrientes de manera natural, aumentan la sensación de saciedad. Y la ventaja, una ventaja más del pan con masa madre es que al ser predigerido, puedo consumirlo con frutas, que también es predigerido. ¿Ok? Entonces, la masa madre permite que yo pueda combinar mi pan con frutas, cosa que ya sabemos que las frutas no se deben combinar con otros carbohidratos. Por ejemplo, aquí, en este tipo de elaboración de panes, yo no puedo comer estos panes con frutas, porque este pan es como si estuviera preparando un plato de comida y va a pasar un proceso fermentativo que dura un poco más. En cambio, la fruta está predigerida, que va directo al intestino, a excepción de la fructosa de la fruta. Pero entonces, aquí yo no puedo combinar estos panes con frutas, a menos que yo use masa madre que va a permitir que este mismo pan se convierta en un pan predigerido. O sea, una masa madre sin gluten. Entonces, ahí sí se convierte en un pan predigerido que sí lo puedo comer con frutas. Pero ya, ok, si no uso masa madre, no lo puedo comer con fruta y no lo puedo comer caliente. Por favor, jamás coman un pan recién salido del horno. Es fatal. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Dios no se equivocó en crear al trigo, pero ya sabemos que el enemigo de Dios trastocó al trigo y otras cosas más que Dios creó, sobre todo al trigo, Las enfermedades que vemos hoy en día son consecuencia en gran medida de un estilo de vida discordante con nuestra predisposición genética. Sin embargo, podemos reprogramar parte del mismo para que funcione más a nuestro favor. Es verdad, si cambias tu estilo de vida, si pones en orden tu vida, primero Dios, y después vas obedeciendo las demás leyes naturales y sacando lo refinado de tu alimentación, pues vas a ver el gran resultado y todo va a reprogramarse para que funcione en tu favor. Y con el tiempo, cuando se regenere, puedes volver a comer el gluten. Si por ahora no lo puedes comer, con el tiempo se puede regenerar. ¿Por qué? Porque es necesario. Mira, si tú sigues comiendo elementos refinados, simplemente ese cerebro va a estar dañado. Y el cerebro es lo que más tenemos que cuidar, que esté libre de toxinas. ¿Por qué? Y con esto termino. Yo quiero que leas conmigo con detenimiento esta cita. Antes de eso, acuérdate de estas, son las leyes naturales que tenemos que obedecer. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Por lo tanto, cuida tu cerebro porque es ahí el único lugar, no hay otro lugar, ahí es donde Dios se va a comunicar con el hombre. El Espíritu Santo va a hacer un trabajo en ti, pero si no estás alerta, te va a pasar de largo. No vas a estar preparado. Necesitas cuidar tu cerebro. Y si tienes un cerebro de pan, pues obviamente el trabajo de Dios no se va a cumplir. Se va a disminuir tus fuerzas
tus potencias vitales y tu sensibilidad se va a atenuar. No vas a poder escuchar una orientación cuando lo pides, Señor, ¿por dónde voy? ¿Voy por aquí? ¿Voy por allá? Y estás en duda entre dos caminos, entre dos alternativas, dos decisiones. No sabes, estás en duda, pero cuando estás, ese cerebro está libre, las conexiones nerviosas están libres, están bien nutridas con ácidos grasos de cadena corta. Dios va a poder hablarte, va a poder indicarte, hijo, ve por acá, no vayas por allá, ve por aquí. Entonces vas a estar más atento a esa voz, a ese murmullo, porque así de silencioso y bajito es la voz del Espíritu que se siente aquí en el cerebro. Entonces, esto fue el tema de hoy. Yo espero que te ayude a pensar ahora que si tienes que dejar algo que está inflamando tu organismo, lo hagas. ¿Ah? Y que aprendas, porque no es que nos privemos ahora de un cumpleaños y queramos hacer un quequito saludable para agasajar al cumpleañero. Bueno, ahora es necesario hacerlo mejor, aprender y elaborar un queque más saludable. Así es que, queridos, esto fue el tema de esta mañana. Si hay alguna pregunta, vamos a responderlas.